Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Gunter y hoy vamos a hacer un review de un gadget que me tiene encantado, un gadget de sonido, el micrófono Shure MV51. Quédense para saber todos los detalles, después de la intro les cuento. ¿Y por qué darle tanta importancia a un micrófono como esta preciosura de aquí? Para mí los videos tienen dos cosas esenciales. Uno es la calidad de la imagen y otro la calidad del audio. Puedo vivir con una calidad de imagen no tan buena, pero con un audio mediocre, pues nomás no avanzo. Si miran mis videos, que se los voy a dejar aquí, los primeros, van a ver que eran un desastre de audio. Entonces, por eso decido mejorarlo muchísimo. Por lo general, el micrófono que traen las cámaras, por muy buena que sea o muy profesional que sea, no son tan buenas. Siempre necesitas un micrófono externo si vas a grabar a cierta distancia. Hay algunos que prefieren el shotgun, que son esos micrófonos que pones encima de la cámara. Otros prefieren micrófonos de estos de mano o simplemente alguno que mejore el sonido. La mayoría de los que hacen YouTube o hacen video buscan una opción para mejorar el sonido. Yo empecé como buen principiante, vale la redundancia, buscando las opciones más baratas, para darme cuenta que las opciones más baratas, por supuesto que no son las mejores. Entonces, sencillamente, empecé a ver reviews, a ver qué micrófono me servía más o qué micrófono me llamaba más la atención por la calidad, comparativas de todos tipo vi. Al final me decanté por dos marcas que son de las más conocidas en el medio. Una es Shure y la otra es Rode. Rode es una marca australiana que lleva muchísimo tiempo en el mercado y que se ha especializado en una variedad de productos impresionante. El diseño convencional. Lo que me encantó lo que me hizo decantarme más bien por Shure fue el diseño y la calidad. Y ahora vamos a ver qué trae todo este microfonito para que no los maree mucho con la plática mía. Este video lo grabé casi íntegramente con este micrófono. Ahorita les voy a pasar a una comparativa entre el micrófono, más que una comparativa, es decir, una muestra entre el audio y el audio de la cámara para que vean qué tal se oye. Hacemos prueba. Bueno, esta es una prueba con el micrófono Shure B51. Y ahora es una prueba con el micrófono de la cámara a 1,5 metros de distancia. Ustedes saquen sus propias conclusiones. El Shure MV51 es un micrófono cardioide unidireccional y suena como todo un experto, ¿verdad? Pues yo tampoco tenía ni puta idea de qué era eso. Cardioide quiere decir que en el rango, este rango donde se proyecta la voz es donde va a grabar. Generalmente lo que hacen es omitir el sonido del fondo. Y unidireccional, que es en la dirección de la voz. Si yo me voy alejando por aquí, van a ver que se oye un poquito menos. Y si ya hablo detrás del micro, pues casi no se oye nada. Es ideal para podcasts, hacer videos de YouTube o simplemente hacer conferencias o usarlo en casa o en un estudio. Pero realmente lo ideal es grabar de frente y a cierta distancia. Si requieres grabar muy cerca, te recomendamos como si fuéramos mucho y además como si yo tuviera toda la experiencia. Bueno, te recomiendo un filtro pop que lo que hace es evitar que este sonido sea molesto. Y ahora vamos a probar los distintos modos. Trae 5 modos. Trae una pantalla táctil que puedes regular y es muy fácil de manipular. No tienes que ser un experto en sonido para hacerlo. Trae un modo que es para una conversación normal, un modo canto que no me voy a poner a cantar aquí, pero voy a probarlo para que ustedes vean cómo funciona. Un modo acústico, un modo para instrumentos y la ventaja también es que trae una entrada para que estés monitoreando con los audífonos a la vez que hablas. Así te regodeas y te oyes tú mismo para ver cómo suena. La otra cosa que trae, que viene incluida, son 2 cables, uno que conectas a todos los dispositivos de Apple que tengas
o trae un micro USB para conectar a la computadora. Eso es para cuando necesitas hacer voiceover o la voz en off en cualquiera de cualquier presentación o lo que se te ocurra hacer, si quieres hacer un podcast, si quieres grabarlo directamente en un programa de la computadora. Aquí una de las cosas que tienes que hacer, no graba, es decir, no transmite directamente a una PC, salvo que tú lo conectes. Si estás usándolo así como lo estoy usando yo ahora, lo que tienes que hacer es conectarlo a tu iPhone. Hay una aplicación que se llama Motiv, que sincronizas, es decir, lo conectas, empiezas a grabar y ya está. Sale este sonido que enamora. Y todo no puede ser maravilla, ¿verdad? Que el diseño es increíble. Este diseño retro metálico es una locura. Yo creo que lo primero que me enamoró fue el diseño y después intenté corroborar o afianzar que era el micrófono que andaba buscando con los reviews, porque es un diseño que enamora. Ya se los mostré, de todas maneras se lo voy a poner aquí arriba para que lo vean bien. ¿Y qué le falta? Porque no todo puede ser miel sobre hojuelas. Realmente la calidad del sonido es inmejorable. Durabilidad, con el diseño que tiene, que dura unos cuantos años. ¿Qué más? ¿Qué le faltaría? Le faltaría portabilidad. Porque después de que te enamoras de algo, pues quieres llevarlo para todas partes. Es verdad que viene con este pequeño trípode que lo puedes poner en la mesa y te lo puedes llevar si vas a un viaje o vas a hacer algo distinto fuera de tu hogar. Pero normalmente tienes que tenerlo en un trípode como el que está aquí ahora puesto o en un brazo extensible como este que está acá, porque no lo puedes llevar encima de la cámara, es inviable, es bastante pesado. La otra cosa que también es mejorable es que tienes que sincronizar a fuerza el audio de este micrófono por medio de la aplicación o por medio de algún software en la computadora con el audio de la cámara. Entonces tienes que recurrir a la famosa palmadita, que es hacer esto para cuando tú sincronices el audio, los picos de los audios de la cámara y del micrófono coincidan y no te quede desfasado, que tú vayas hablando una cosa por aquí y el audio vaya por allá. Entonces, esa es una de las cosas un poquito no tan incómodo, pero estoy tratando de hackearlo para ver si lo sincronizo con otro dispositivo remoto y así ya no tenga que hacer doble trabajo de edición cuando mezclo el audio y la imagen del video. ¿Qué otra cosa le falta o qué otra cosa puede mejorar? Pues yo diría que no es, honestamente, el precio. El precio es un poquito elevado, pero después de que tienes el micrófono enfrente, que lo pruebas, que pruebas los distintos modos, se te olvida lo que pagaste por él. Tampoco es desorbitante, señores. Cuesta alrededor de unos 5,000 pesos mexicanos. Bien, amigos, y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este review, primeras impresiones o lo que sea. La verdad que lo hice con mucho cariño para que entiendan un poquito por qué insistía tanto en mejorar el audio y espero que lo aprecien. Si les gustó, comenten, compartan con sus amigos y suscríbanse para seguir creciendo. Ya somos más de 500 y es una locura que hace menos de un mes y medio estaba empezando con esto y cada vez me enamoro más en hacer videos de este tipo. Nos vemos en un próximo video. Y los mareé con el choro. Así que suscríbanse. Nos vemos en un próximo video, pero recuerden, no olviden suscribirse. Y esto que ven aquí es la falta de pelo que tengo. Nos vemos en un próximo video y ahora les voy a cantar para que vean cómo se oye el modo canto. No se lo crean, suscríbanse y en el próximo les canto si quieren. Ah, y por cierto, los ganadores de un concurso que hice 2 videos atrás los dejo en los comentarios.